La lluvia caía con suavidad sobre el cristal del autobús, dibujando pequeñas líneas temblorosas, mientras Claudia observaba los paisajes familiares que no veía desde hacía más de 10 años. El verde intenso de los campos, el olor a tierra mojada, los caminos de tierra bordeados por viejos árboles, todo la envolvía en una mezcla de nostalgia y dolor. Regresaba al pueblo donde creció, pero no por voluntad. Había recibido una llamada que jamás esperó: su abuela había muerto. Esa mujer fuerte, estricta, que la había criado como a una hija, pero que también le había dado razones para marcharse sin mirar atrás. Claudia bajó del autobús con su maleta en mano, el viento acariciándole el rostro, y una sensación de vacío en el pecho. El pueblo no había cambiado tanto, pero ella ya no era la misma chica que se fue a estudiar arquitectura a la ciudad. Ahora era una mujer de 33 años, exitosa, pero con un corazón endurecido por las decepciones y las decisiones difíciles. Caminó lentamente hasta la casa de su infancia, donde ya estaban reunidos algunos vecinos para el velorio. No esperaba abrazos cálidos ni palabras reconfortantes. Había dejado muchas preguntas sin responder, y muchas heridas sin cerrar. Allí, entre la gente, lo vio Andrés. De pie, al fondo, con los brazos cruzados, y la mirada clavada en el suelo. Más alto, más maduro, con la barba rala y el rostro marcado por la vida. Ya no era el joven rebelde, que la hacía reír a escondidas en las noches de verano. Era un hombre que no había estado en sus planes volver a ver. Sus miradas se cruzaron por un instante. Fugaz, pero cargado de todo lo que no se dijeron. Ella quiso apartar la vista, fingir que no lo había visto, pero fue él quien dio el primer paso. «Hola», Claudia, dijo él, con voz firme pero serena. «Hola», Andrés, respondió ella, intentando que su voz no temblara. Un silencio incómodo se instaló entre ambos. No era el momento ni el lugar para recordar el pasado, pero el pasado estaba allí, más vivo que nunca. Esa noche, mientras las velas parpadeaban frente al ataúd de su abuela, Claudia sintió que no solo había muerto una mujer, algo más había quedado expuesto, algo que había enterrado hace años, su historia con Andrés. Y aunque no lo sabía aún, ese regreso lo cambiaría todo. El amanecer en el pueblo trajo una paz engañosa. El cielo aún estaba nublado, como si se resistiera a dejar ir la tristeza del día anterior. Claudia despertó en una habitación que no pisaba desde que era adolescente. Las cortinas bordadas, el espejo antiguo, los retratos en blanco y negro, todo estaba igual, pero a la vez, diferente. Como si el tiempo hubiera pasado sin pedir permiso. Después del funeral, los trámites llegaron pronto. El abogado de la familia le explicó que su abuela le había dejado la casa en herencia. Una construcción antigua, de madera, que necesitaba más que pintura y cariño, necesitaba volver a respirar. «¿Qué voy a hacer con esto?», murmuró Claudia al entrar en la sala principal. El polvo cubría los muebles, como un manto de abandono. Las ventanas rechinaban y el suelo crujía con cada paso. Sin embargo, había algo cálido, escondido entre las grietas de esas paredes. Recuerdos. Risas. Secretos. Fue entonces cuando doña Elda, la vecina, se asomó con una bandeja de pan recién hecho. «Tu abuela quería que volvieras», dijo la anciana con ternura. «Siempre hablaba de ti, aunque nunca lo demostraba». Claudia agradeció el gesto con una sonrisa forzada. No estaba segura de querer quedarse más de unos días. Pero había que arreglar la casa antes de venderla. «¿Conoces a alguien que pueda ayudarme con las reparaciones?», preguntó, sin imaginar la respuesta. Doña Elda bajó la voz y dijo con naturalidad: «Andrés. Ahora trabaja como contratista. Es uno de los mejores, muy responsable». Claudia tragó saliva, justo lo que quería evitar. Horas más tarde, cuando la puerta volvió a sonar, ella misma fue a abrir. Allí estaba Andrés, con su camiseta ajustada, una carpeta en la mano, y una expresión tan neutra, como la de un profesional que solo cumple con su trabajo. «Doña Elda me dijo que necesitas ayuda con la casa. Si quieres, puedo echarle un vistazo», dijo, sin rodeos. Claudia dudó.
Cada palabra suya era una mezcla de orgullo herido y necesidad. Pero al final, asintió. Está bien. Solo por esta vez. Caminaron por la casa en silencio. Él observaba, medía, apuntaba. Ella sentía que cada rincón les pertenecía a ambos. Ese pasillo donde se tomaron de la mano por primera vez. Esa cocina donde la sorprendió con un beso robado. La estructura sigue firme, dijo Andrés. Pero vas a necesitar mucho trabajo. Tiempo. Dinero. Lo que me sobra es dinero, el tiempo es otra historia, contestó ella, con tono sarcástico. Él la miró, serio. ¿Vas a venderla? Claudia no respondió. La verdad era que aún no lo sabía. Cuando Andrés se fue, dejando sus notas sobre la mesa, Claudia se quedó sola, o eso pensó. Porque esa noche, al recorrer la casa en penumbras, escuchó los crujidos de las maderas, los susurros de su niñez, y comprendió algo. Los fantasmas no siempre son espíritus, a veces son memorias que no quieren morir. El sol salió con timidez aquella mañana, como si también dudara si era correcto iluminar recuerdos, que seguían doliendo. Claudia desayunaba en la vieja cocina de su abuela, mientras leía las notas que Andrés había dejado sobre las reparaciones. Cada línea escrita con pulcritud y detalle hablaba de un hombre que había cambiado, pero no dejaba de ser él. No era fácil tenerlo cerca. Había algo en su mirada que la incomodaba, no rencor, sino una pregunta sin responder. Claudia salió a caminar por el pueblo. Cada esquina le devolvía imágenes del pasado. El kiosco donde se escondían para besarse, la plaza donde le prometió que nunca la dejaría. No podía evitar preguntarse qué habría pasado, si las cosas hubieran sido diferentes. En el camino, se cruzó con Ramón, un amigo de la infancia que no pudo evitar la curiosidad. No pensé verte otra vez por aquí, dijo con una sonrisa. ¿Y Andrés? Ya se reencontraron. Ella frunció el ceño, incómoda. Solo está ayudándome con la casa. Nada más. Ramón la miró con picardía. Ese nada más suena muy conocido. Aquí todos sabíamos que ustedes eran inseparables, hasta que tú te fuiste sin decir adiós. Claudia bajó la mirada. Aquello le dolía más de lo que admitía. Esa tarde, mientras Andrés trabajaba en el porche, Claudia lo observó desde la ventana. Su fuerza, su concentración, el modo en que hablaba con los obreros, todo le resultaba tan familiar. Y a la vez, tan lejano. ¿Puedo preguntarte algo?, le dijo cuando se acercó con unos planos. Depende de la pregunta, respondió él sin mirarla. ¿Te casaste? Él levantó la vista, sorprendido por la franqueza. Luego asintió. Sí. Hace 6 años. Ella falleció hace 3. Un accidente de auto. Tengo una hija. Claudia no supo qué decir. Una punzada de dolor cruzó su pecho. No por celos, sino por todo lo que no sabía de él. Lo siento. No lo sabía. No tenías por qué saberlo, respondió con calma. No quedamos en contacto, ¿recuerdas? El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero era diferente. Ya no era incómodo. Era denso, lleno de lo que fueron y lo que no pudieron ser. Al caer la noche, Claudia salió al jardín. Desde allí se escuchaban las risas de una niña, jugando al otro lado de la calle. Era Isabela, la hija de Andrés, que reía mientras corría con un perro pequeño. Claudia la observó sin ser vista. Y en ese instante, por primera vez en años, sintió algo que no sabía nombrar, una mezcla de nostalgia, ternura, y una duda que comenzaba a despertarse en su interior. ¿Y si el amor que dejaron atrás no estaba tan muerto como creía? Los días comenzaron a pasar más rápido, de lo que Claudia esperaba. La casa iba tomando forma poco a poco, y Andrés venía todos los días, puntual, con su caja de herramientas y su silencio cómodo. No hablaban mucho, pero cuando lo hacían, cada palabra parecía tener un peso distinto, como si todo lo que no se dijeron en el pasado estuviera buscando salida. Una tarde, mientras él revisaba las vigas del techo, Claudia apareció con 2 vasos de limonada. Gracias, dijo Andrés,
aceptando uno sin mirarla. Siempre fuiste tan callado, bromeó ella, intentando aligerar el ambiente. Solo con ciertas personas. Ella sonrió, pero luego, sin pensarlo mucho, soltó la pregunta que llevaba días acumulando. ¿Por qué nunca me buscaste? Él dejó el vaso sobre un banco y la miró fijo, por fin, con una mezcla de sorpresa y dolor. ¿Buscarte? Después de cómo te fuiste. Desapareciste sin decir adiós. Sin una explicación. Tu abuela me echó de la casa como si yo fuera un ladrón. ¿Qué querías que hiciera? Claudia sintió cómo se le apretaba el pecho. Yo no sabía que ella te había echado. Solo me dijo que no eras para mí. Que arruinarías mi vida. Me hizo elegir, quedarme contigo, o irme a estudiar con su apoyo. Y yo, me asusté. Tenía miedo de no lograr nada si me quedaba. Andrés apretó la mandíbula. Bajó la mirada y respiró hondo. Y aún así, no dijiste nada. Me dejaste aquí, esperando. Tenía 19 años, Andrés. No sabía cómo enfrentarla. No sabía cómo enfrentarme a ti. Hubo un silencio largo. Muy largo. Solo el viento entre los árboles se atrevía a hablar. ¿Y ahora? Preguntó él de pronto. ¿Qué haces aquí realmente? ¿Vienes a cerrar capítulos o a abrir viejas heridas? No lo sé, dijo ella, sincera. Solo sé que esta casa me habla. Que estar aquí me está obligando a recordar lo que fui, lo que fuimos. Andrés la miró con una mezcla de rabia contenida y tristeza. Yo te amé, Claudia. Y eso no se borra. Pero no sé si podría volver a confiar en ti. Ella sintió que algo dentro de ella se rompía. No por sus palabras, sino porque sabía que él tenía razón. Esa noche, sola en su habitación, Claudia volvió a leer una vieja carta que había dejado sin abrir durante años. Era de su abuela. En ella, la mujer confesaba su miedo de que Claudia repitiera su historia, enamorarse de un hombre humilde y terminar atrapada en la pobreza. Por eso la había apartado de Andrés. Perdóname si te alejé de lo que amabas. Creí que era lo mejor. Pero tal vez me equivoqué. Las lágrimas de Claudia cayeron sobre el papel. Por primera vez entendía que las grietas del pasado no solo estaban en la casa, sino también en su alma. La rutina de las reparaciones siguió, pero el ambiente había cambiado. Ahora, cada encuentro entre Claudia y Andrés estaba cargado de una tensión suave, casi imperceptible, pero constante. No se trataba de discusiones ni de reproches, sino de esos silencios que decían más que 1000 palabras. Una mañana, mientras Claudia lijaba una vieja repisa en el porche, Isabela se acercó con una flor silvestre en la mano. ¿Tú eres la amiga de mi papá?, preguntó, curiosa. Claudia se agachó para quedar a su altura y sonrió. Algo así. Soy una vieja amiga que hace mucho no venía por aquí. La niña la miró con ojos grandes y brillantes. Papá dice que esta casa tiene magia. Que aquí todo vuelve a empezar. Claudia se quedó en silencio, sorprendida por la ternura de esas palabras. Andrés había dicho eso, de verdad lo creía. Durante los días siguientes, Claudia comenzó a encariñarse con la pequeña. Compartían risas, galletas caseras y dibujos improvisados en el suelo del taller. Andrés las observaba desde la distancia, y aunque no decía nada, había algo en su mirada que se ablandaba con cada gesto. Una tarde, el cielo se nubló de repente, y una fuerte lluvia los obligó a quedarse dentro de la casa. La luz se fue, y Claudia encendió unas velas que encontró en la despensa. Andrés la acompañó en la cocina, y por un momento, todo pareció detenerse. «Eñe, ¿recuerdas la tormenta del verano del 2009?» preguntó él, con una leve sonrisa. «¿Cómo olvidarla?», respondió ella riendo, «nos mojamos hasta los huesos porque tú juraste que no llovería. Y terminamos refugiados en este mismo lugar, haciendo panqueques con lo poco que había». Ambos rieron. Fue una risa sincera, como un respiro que llevaban años sin permitirse. De pronto, el pasado ya no dolía tanto. Era solo una historia compartida que los unía, no que los separaba. «A veces, pienso en lo que habría pasado si me hubiera ido contigo», dijo Andrés, mirando el fuego de la estufa.
Tal vez hoy estaríamos en otra parte, con otra vida. ¿Y crees que habría sido mejor?, preguntó ella con suavidad. Él la miró, serio, sin titubear. No lo sé. Pero sí sé que te habría seguido a donde fuera. El corazón de Claudia dio un vuelco. Aquellas palabras eran un eco del pasado, y, quizás, una señal de lo que aún podía ser. La lluvia siguió golpeando las ventanas, mientras ellos se quedaban en silencio, cerca, demasiado cerca. Y en medio de la penumbra, sin buscarlo, ocurrió lo inesperado. Un beso. Lento. Torpe. Cargado de todo lo que habían callado. Fue apenas un instante. Un momento robado al tiempo. Pero suficiente para que ambos entendieran que el pasado no estaba tan enterrado, y que el amor, a veces, no muere. Solo se esconde, esperando renacer. El beso flotaba entre ellos, como un fantasma amable y peligroso. No lo mencionaron, pero tampoco podían ignorarlo. Claudia evitaba su mirada, y Andrés, aunque seguía trabajando con dedicación, estaba más callado que nunca. Isabela seguía visitando la casa con su risa fresca, y sus preguntas ingenuas. Claudia se sorprendía a sí misma, buscándola por las mañanas, esperándola como quien anhela una luz en medio del desorden. ¿Tú vas a vivir aquí para siempre?, le preguntó la niña un día, mientras tejían coronas de flores en el jardín. No lo sé. A veces pienso que sí, y a veces pienso que solo vine a despedirme. Isabela inclinó la cabeza, confundida. ¿Y de quién te estás despidiendo? Claudia la miró con ternura. De quién fui, y de lo que perdí. Más tarde, mientras organizaba unos libros viejos, encontró una caja oculta en el fondo de un ropero. Al abrirla, descubrió cartas que nunca había enviado. Eran para Andrés. Todas escritas durante sus primeros años lejos del pueblo. Eran confesiones, disculpas, dudas, palabras que nunca llegaron a destino. Con el corazón apretado, Claudia guardó las cartas y decidió entregárselas. Esa noche, lo encontró en el patio, revisando unos planos bajo la luz cálida de una lámpara colgante. Necesito darte esto, dijo, extendiéndole la caja. No espero que las leas. Solo quiero que sepas que, aunque me fui, siempre te llevé conmigo. Andrés tomó la caja con cuidado. No la abrió. Solo la sostuvo como si fuera algo frágil, como si contuviera su propia historia. A veces me pregunto si todo esto es una segunda oportunidad, o una trampa del destino para confundirnos. Claudia se sentó junto a él. ¿Y si es ambas cosas? Andrés suspiró. No es tan simple. Está Isabela. Está mi vida aquí. Tú tienes la tuya ya. Esto que sentimos, no sé si puede sobrevivir fuera de estas paredes. No lo sabremos si no lo intentamos, dijo ella, por fin decidida. En ese momento, Andrés bajó la cabeza. Silencio. Duda. Miedo. No me rompas de nuevo, Claudia. No tengo el mismo corazón de antes. Ella lo miró con los ojos llenos de verdad. Yo tampoco. Pero aún late por ti. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. No hubo beso, ni promesa. Solo un reconocimiento mutuo, lo que sentían era real, pero el pasado aún dolía, y el futuro era una pregunta abierta. Esa noche, Claudia lloró en silencio. No de tristeza, sino de claridad. Porque entendía, por primera vez, que amar no era suficiente, hacía falta coraje. Y al amanecer, supo que el siguiente paso cambiaría todo. El invierno llegó temprano ese año. Las mañanas eran más frías, los atardeceres más cortos y el silencio, más largo. Claudia pasaba cada día, entre reparaciones y pensamientos. Las paredes de la vieja casa, ya no crujían por el abandono, sino por el peso del honor resuelto. Andrés mantenía la distancia, pero no era indiferencia. Era temor. Temor de volver a amar, y perder otra vez. Una tarde, mientras Claudia barría hojas secas del porche, recibió una llamada. Era de la empresa en la ciudad. Su contrato temporal había finalizado, pero la propuesta era clara, la querían de vuelta,
esta vez con un puesto fijo, salario mejorado y posibilidades de crecer. Tenía que decidir pronto. Era una oferta que no podía ignorar. Esa noche, mientras preparaba té, lo vio llegar. ¿Puedo pasar?, preguntó Andrés, con esa voz que ya no le dolía, pero sí la removía. Claro. Estaba por servir, respondió ella, nerviosa. Se sentaron frente a frente, como antes, pero ahora con más historia detrás. Él dejó la caja de cartas sobre la mesa. Estaba abierta. Las leí todas, dijo, sin rodeos. Y lloré más de lo que me gustaría admitir. Claudia apretó el borde de su taza. No sabía cómo decirlo antes. Ni siquiera sabía si quería que las leyeras. Gracias por no habértelas guardado, interrumpió él. Me ayudaron a entenderte y a entender lo que no supe darte entonces. Silencio. Otra vez ese silencio espeso. Me ofrecieron quedarme en la ciudad, dijo ella, bajando la voz. Esta vez, para siempre. Andrés asintió. No preguntó detalles. No pidió explicaciones. Solo la miró. ¿Y qué vas a hacer? Claudia respiró hondo. No lo sé. Pero no quiero irme sin saber si tú estarías dispuesto a intentarlo. Andrés se levantó. Caminó hasta la ventana. Afuera, el viento movía las ramas con fuerza. Se quedó así unos segundos antes de hablar. No puedo ofrecerte una vida perfecta. Ni promesas que quizás no cumpla. Pero sí puedo darte lo que soy ahora, un hombre herido, con una hija que lo es todo, y un amor que, contra todo pronóstico, nunca murió. Ella se acercó. Lo abrazó por la espalda, con delicadeza. Él no se movió, pero tampoco la apartó. Entonces dime, susurró ella, ¿vale la pena arriesgarnos? Andrés giró lentamente, mirándola con los ojos llenos de verdad. Sí. Pero solo si lo hacemos sin máscaras. Sin huir. Y ella, por primera vez en años, no sintió miedo. Porque el invierno puede congelar muchas cosas, pero a veces, también prepara la tierra para que algo nuevo florezca. Los días siguientes fueron distintos. La casa ya no era solo una estructura que necesitaba reparaciones. Se había convertido en el reflejo de todo lo que Claudia y Andrés habían reconstruido, no con clavos ni pintura, sino con memorias, sinceridad y perdón. Una mañana, Claudia caminó hasta el viejo roble detrás del jardín. Llevaba en la mano una pequeña caja de madera. Dentro estaban las llaves de la casa y una carta para su abuela. Se arrodilló frente al árbol, donde una placa oxidada decía: aquí reposa la raíz de esta familia. Abuela, susurró, me fui sin entenderte. Hoy vuelvo no solo por lo que dejaste, sino por lo que callaste. Me costó años entenderlo, pero ahora sé que no protegías la finca, me protegías a mí. Y aunque tu miedo fue grande, mi amor lo fue más. Enterró la carta bajo el árbol. Y por primera vez, sintió que el ciclo se cerraba. Esa tarde, mientras el sol doraba los campos, Claudia se sentó en el porche con Isabela, tejiendo coronas de flores. ¿Vas a quedarte, verdad?, preguntó la niña, con la inocencia más pura. Claudia la miró y sonrió. Esta vez, sí. Desde la entrada, Andrés las observaba en silencio. En su mirada ya no había duda, solo certeza. Esa noche, celebraron con una cena sencilla. Pan casero, sopa caliente, y el viejo tocadiscos reproduciendo un bolero, que hablaba de segundas oportunidades. Cuando la niña se durmió, Claudia y Andrés salieron al jardín. Las estrellas parecían más cerca. Él la abrazó por la cintura y le susurró: este lugar, eras tú todo el tiempo. No era la casa lo que extrañaba, eras tú. Ella apoyó su cabeza en su pecho, escuchando el latido que un día conoció, y ahora, volvía a reconocer. Gracias por esperarme, murmuró ella. Gracias por volver, respondió él. Y allí, bajo el mismo cielo, que los vio enamorarse de adolescentes, volvieron a besarse. Pero esta vez, sin prisas, sin culpa, sin miedo. El amor, al fin, había renacido.
Bienvenidos a Pasiones Reales, un canal donde narramos historias cargadas de emoción, fe, esperanza, drama, traición, segundas oportunidades. Cada relato es una ventana al alma humana, porque la vida supera cualquier ficción. No olvides suscribirte y apoyarnos con un me gusta, para que no te pierdas de todos nuestros bellos relatos.